En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, en justicia social, con justicia social. Hoy día estamos miércoles 25. Estamos ya casi en la última semana de la sinodalidad, de la sinodalidad, ¿no? Iglesia de salida, iglesia misionera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante que sigamos este proceso de la iglesia, ¿no? Este proceso de escucha, ¿no? De repente no de cambios, pero de escucha, ¿no? Es importante ver hoy en nuestras vidas, ¿no? Muy importante verlo, ¿no? Entonces, habría que hacer ese proceso también nosotros de escucha, ¿no? De escuchar la voz de Dios en el pueblo, de escuchar la voz de Dios en la palabra del Señor, ¿no? Vamos al texto, ¿no? De esta mañana, que está tomada de Lucas 12, 39, 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de sus sirvientes para que les reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos los bienes. En verdad les digo que lo pondrá enfrente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día en que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor, pero no está preparado y no obra según su voluntad, recibirá su castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos el texto. Está Jesús y sus discípulos, ¿no? Y Jesús ha terminado de decir una parábola, ¿no? El ladrón, ¿no?, llega en menos que uno espera. Y si uno está vigilante de su casa, no va a ser asaltado, no va a ser robado. Pero si se descuida, el ladrón entrará y robará. Y Pedro pregunta: Señor, ¿eso lo dices por nosotros o por todos? ¿Qué quiere decir Pedro? Nosotros estamos contigo, estamos atentos, ¿no?, a lo que dices. Y los demás, supuestamente Pedro no están atentos a lo que dice Jesús. Pero Jesús dice: ¿quién es el administrador fiel y prudente? Aquel que cumple la voluntad de su Señor, ¿no? Aquel que cumple lo que Dios quiere, es decir, hacer el bien, portarse bien,
trabajar por un pueblo más justo, fraterno y solidario, ¿no? Y a este hombre fiel, si así lo encuentra su Señor, será recompensado. Sin embargo, ¿no? Si este hombre o si nosotros decimos el Señor todavía no va a venir, va a demorar mucho, no hay presencia del Señor, hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Y nos portamos mal. Entonces, ¿no? En el mismo momento que esperemos, que veamos nosotros, que queramos, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que te he confiado? ¿Qué has hecho con la naturaleza? ¿Qué has hecho con mi pueblo? ¿Qué has hecho con mi ciudad? ¿Qué has hecho? ¿Has repartido la comida y la bebida a tiempo a mis empleados? ¿Te has portado bien? Ahora también pensamos que porque ya estamos haciendo las cosas bien, ¿no? O estamos en el camino, vamos a ser los privilegiados en el reino. No. Dice Jesús, aquel que ha recibido menos y se porta mal, tendrá un castigo menor. Pero aquel que sabe, ya tiene un conocimiento mayor, si se porta mal, tendrá un castigo mayor. Así es que, hermanos, todos estamos que poner atentos al proyecto de Dios. Yo quiero terminar con el texto que dice, a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Y con esa frase podríamos quedarnos esta mañana en el Evangelio. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho. Pidamos al Señor nuestro Dios que siempre estemos dispuestos a esperar al Señor y haciendo la voluntad del Padre, haciendo el bien a todos y a todas. Que el Dios de la vida nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos un buen día, hermanos.